A menos que hayas vivido debajo de una piedra en los últimos meses, seguro has escuchado sobre Genshin Impact, un videojuego que está disponible en varias plataformas y que tomó al occidente por sorpresa. Hola, soy Mariana de Atomic KO y antes de que comience el video te invito a que nos des un like, lo compartas con tus amigos y te suscribas a nuestro canal. Seas novato en este tema o un experto en el mundo de Teyvat, te aseguramos que averiguarás algunas curiosidades que no sabías del juego. Esta vez te presentamos 107 datos de Genshin Impact. ¡Comenzamos! Genshin Impact es un RPG de acción donde la exploración de su mundo toma un papel protagónico. Este juego ha sido muy comparado con RPGs como la serie de Tales of y hasta con The Legend of Zelda Breath of the Wild. Este último por su mundo abierto, la forma de interactuar con él y su estética. Y su cochinita. Esto tampoco es ningún secreto, pues el estudio desarrollador admite que tomaron de inspiración este juego de Zelda, ya que sus miembros tienen mucho cariño por Breath of the Wild. Genshin Impact nos invita a explorar un mundo abierto fantástico que tiene un sistema de batalla que se basa en el uso de magia elemental y cambio de personajes para crear combos. Lo anterior lo combina con una monetización tipo gacha. En Genshin Impact se llama Wish o Deseo. Inspirado en las máquinas japonesas que venden juguetes coleccionables en cápsulas en Japón, la monetización tipo gacha consiste en que el jugador le meta dinero real al juego para recibir una recompensa al azar, algo así como las infames loot boxes. En el caso de Genshin Impact, cuando el jugador use dinero real, recibirá personajes, armas y otros recursos al azar. Hay varios tipos de monedas en el juego, la mayoría son gratuitas y se consiguen simplemente jugando. La moneda más común es la mora. Genshin Impact se sitúa en el mundo de Teyvat, casa de 7 naciones que tienen su propio elemento y su propio dios. Las regiones son Mondstadt, Liyue, Inazuma, Sumeru, Fontaine, Natlan, Snezhnaya y Khaenri'ah, así como Celestia, una isla flotante la cual supuestamente está reservada solo para mortales que hayan realizado hazañas heroicas. Actualmente los jugadores solo pueden visitar Mondstadt y Liyue. Cada región se inspira en un lugar del mundo real. Por ejemplo, Mondstadt visualmente es similar a Europa Central, mientras que Liyue se inspira en China. El jugador puede elegir si su héroe es hombre o mujer y mientras avanza la historia podrá controlar a otros personajes que lo ayudarán en su misión. Cada uno tiene sus propias habilidades y personalidad. Si, por ejemplo, eliges a la protagonista femenina, verás que el héroe masculino se volverá un prisionero en esta versión de la historia, por lo que será tu tarea rescatar a tu hermano y viceversa. Sí, algo que podría recordarte a Assassin's Creed Odyssey. Los nombres de los protagonistas son Aether y Lumine. Elige libremente. Las diferencias entre los dos personajes son estéticas, pues comenzarán con las mismas habilidades. Hay 3 elementos a subir de nivel: los personajes, las armas y el rango de la aventura. Los elementos de los ataques son una parte crucial del juego. Hay 7 poderes elementales y cada héroe domina un tipo de elemento. Los elementos son Anemo para viento, Crio para hielo, Dendro para la naturaleza, Electro para rayo, Geo para tierra, Hidro para agua y Pyro para fuego. Además, estos elementos también están relacionados con debilidades y fortalezas. Por ejemplo, un mago de fuego es débil ante personajes basados en agua, como los Pokémones. El jugador puede controlar hasta 4 de sus personajes en el mismo grupo, y mientras avanza la historia y las actualizaciones del juego, el jugador podrá elegir entre más de 30 personajes seleccionables. Jan es una de las heroínas seleccionables, es la gran maestra de los caballeros de Favonius y tiene como tarea mantener el orden y la paz en Mondstadt. Su visión es Anemo y puedes obtenerla por medio de deseos. Amber, por su parte, es la única exploradora de los caballeros de Favonius de Mondstadt. Una de sus mayores habilidades es la de planear por los aires. Amber tiene la visión de Pyro y se puede obtener de diversas formas, incluyendo misiones y deseos. Lisa, bibliotecaria de la Orden, es muy inteligente y ama dormir. Su visión es Electro y también se puede obtener de diversas formas. Keija es la mano derecha de Jan en la Orden de Favonius. Apreciado y misterioso, se puede obtener en misiones o con deseos y su visión es Crio. Bárbara es diaconisa de la iglesia de Favonius e ídolo de la gente de Mondstadt. Solo se puede obtener por medio de deseos y su visión es Hydro. Diluc es el hombre más rico de Mondstadt gracias a su negocio de vinos, pues en aquella región el negocio del alcohol es muy importante. En aquella región. Bueno. Su visión es Pyro y solo se puede obtener por medio de deseos. Sobre Razor se debate si es un huérfano criado por lobos o si es un espíritu de un lobo que encarnó en un humano. Su visión es Electro y es exclusivo de deseos. Venti es un bardo misterioso que guarda un secreto divino de Teyvat. Solo se puede obtener por deseos y su visión es Anemo. Klee, de los caballeros de Favonius, se ve solo como una niña hiperactiva, pero también es poderosa. Su visión es Pyro. Bennett tiene muy mala suerte y siempre está rodeado
de catástrofes. El gremio de aventureros de Mondstadt siempre sufre desgracias estando con él. Es exclusivo de los deseos y su visión es Pyro. Noelle sueña con convertirse en una caballera honorable de Favonius. Ella trabaja dentro de la Orden de Favonius como criada, estudiando con esfuerzo para cumplir su sueño. Solo se puede obtener por medio de deseos y su visión es Geo. Fischl, quien se hace llamar la princesa del juicio, es misteriosa y siempre está con su cuervo llamado Oz. Solo se puede obtener con deseos y su visión es Electro. Saccharosa es una alquimista que cuenta con diversos logros en el campo de la bioalquimia. Es exclusiva de deseos y su visión es Anemo. Mona es una astróloga erudita que no teme decirle la dura verdad de su futuro a la gente aunque no le den dinero. Solo se puede obtener por deseos y su visión es Hydro. Diona, como la rebelde que es, tiene el plan de arruinar la industria licorera, pues odia el alcohol. Como mesera de un bar, se da a la tarea de hacer combinaciones extrañas con el objetivo de que sean asquerosas. Lamentablemente para ella, sus patrones aman sus bebidas. Albedo es un alquimista de Mondstadt y recientemente se unió a la plantilla de personajes. Sus investigaciones son muy importantes para él. No te dejes llevar por la apariencia joven de Xiao, pues el guardián Yaksha en realidad tiene alrededor de 2000 años. Su visión es Anemo. Beidou, líder innata y poderosa rival, es capitana de la flota Crux. Solo se consigue en deseos y su visión es Electro. Nin Wang se resguarda en el palacio flotante con una sonrisa llena de misterio. La forma de obtenerla es por medio de deseos únicamente y su visión es Geo. Xiangling, amante de la comida picante, es la nueva chef del restaurante Wanmin y además es mesera de medio tiempo. Hay varias formas de obtenerla y su visión es Pyro. Xing Shu es el maestro del gremio de comerciantes de Feiyun en Liyue. Parece introvertido, pero puede llegar a sorprenderte. Solo se consigue con deseos y su visión es Hydro. Chongyun es un adolescente que se dedica al exorcismo. Tradición que viene de su familia. Su visión es Crío y se consigue solo con deseos. Kiki es aprendiz y recolectora de hierbas de la farmacia Bubu. En realidad es una muerta viviente que solo se puede conseguir con deseos. Su visión es Crío. Qué bueno. Keqing, el equilibrio terrenal de las 7 estrellas de Liyue, cree en las acciones sobre las palabras. Su visión es Electro y es exclusiva de deseos. Tartaglia llegó recientemente a la plantilla de personajes. Es imprevisible y peligroso. Su visión es Hydro. Ya se puede jugar con Zhongli, quien ya había aparecido como consultor en el capítulo 1, Acto 2. Él, calmado, amable y reservado, sabe bastante sobre la historia y cultura de Liyue. Su debilidad, sin duda, son las negociaciones que incluyen dinero. ¡Cachín! Xingyan, una nueva adición a la plantilla, es una solista rockera que tiene presentaciones tan intensas que el escenario se prende en llamas, literal. Ganyu es una emisaria de Liyue Qixing. Si pusiste atención sabrás que ella ya apareció en el capítulo 1, acto 2. Ayaka, con el elemento Crío, llegará pronto a Genshin Impact. Sino apareció en el manga oficial y se rumora que próximamente llegará al videojuego. Otros personajes rumorados incluyen a Hu Tao, Mimi, Junjin, Yao Yao, Sayu, Kazuha, Rosaria y Shenli. Y ahora un breve descanso. Cada personaje tiene 2 habilidades únicas de combate, la normal y la especial, y adicionalmente puede que encuentres habilidades de los personajes que se unen con el mundo de forma única. Por ejemplo, el personaje de Chongyun puede caminar sobre el agua, mientras que personajes como Lisa pueden lanzar truenos al agua y así pescar sin tener que esforzarse demasiado. Hay otras diferencias que el juego no te dice entre los héroes. Por ejemplo, los personajes más altos caminarán, escalarán y correrán más rápido. Existe la visión elemental, la cual te ayudará a saber qué tipo de elementos son los objetos del mundo. Algo que no muchos saben y como tip es que con la visión elemental puedes encontrar Silis más fácilmente. Cocinar es muy importante para el juego y aquí es donde también te podrían recordar un poco a Breath of the Wild. Encontrarás ingredientes en el mundo y una vez cocinados te ayudarán a crear alimentos que te curarán o en cambio obtendrás mejoras como boosts de ataque o de defensa. Recolectar materiales es una parte central de la jugabilidad y, similar a Animal Crossing, cada material demora una cierta cantidad de días en reaparecer. Romper piedras con golpes para obtener minerales es una de las tareas más tediosas de Genshin Impact. Afortunadamente, esto se vuelve mucho más rápido si usas un arma de doble mano o habilidades como la de explosión. Los ataques elementales se pueden combinar y crear resultados, combos y reacciones muy útiles. Por ejemplo, si usas Geo seguido de Hydro, se ralentizará al enemigo. Hydro mojará al enemigo y Crío lo enfriará, pero
pero si los usas al hilo, el enemigo se congelará. O si usas Anemo con Crío, Electro, Hidro o Pyro, se creará un torbellino elemental que inflige daño adicional con propagación. Si estás jugando en una PC, la forma más rápida de obtener todo el botín es con el scroll de mouse, un tip que no te dice el juego. De vez en cuando encontrarás espíritus en el mapa. No es posible tocarlos, atraparlos ni atacarlos. Si los sigues, algunos se dirigen hacia estatuas con cofres. A veces encontrarás unos enemigos redondos que flotan en el aire. Esto es un tipo de desafío de práctica de tiro. Si los eliminas con arco y flecha, habrá una recompensa. La pantalla de inicio cambiará dependiendo de la hora local de tu región, pues esta reflejará el tiempo en el que estés. Está en el amanecer, la mañana, la tarde y la noche. Si es tu cumpleaños, ¡felicidades! Genshin Impact te dará un bonito regalo en este día tan especial. Se trata de un pastel hecho especialmente para ti. Aunque si no quieres esperar para que te den el regalo, basta con editar la fecha de tu cumpleaños. Ay, buh. No lo hagan, amiguitos. Genshin significa ascendido o dios primordial, por lo que Genshin Impact significaría algo así como impacto del ascendido o impacto del dios primordial. A diferencia de lo que podrías esperar por un proyecto de esta magnitud y presupuesto inicial, es un free to play, lo cual quiere decir que puedes descargarlo y jugarlo gratuitamente. Genshin Impact se lanzó el 28 de septiembre para PC y PlayStation 4. Impresionantemente, también corre en iOS y Android. Y hay compatibilidad entre los dos, es decir, si juegas en tu celular, puedes entrar a tu cuenta y continuar desde donde lo dejaste en tu PC. Si bien es un juego moderadamente exigente en PC, se trata de uno de los juegos más exigentes que encontrarás para celulares. Si lo quieres correr con una mejor configuración gráfica, necesitarás un celular de gama alta. De verdad no se trata de ningún tipo de albur. El estudio desarrollador detrás de Genshin Impact se llama miHoYo. Este punto va a estar feo, amigos, pero bueno. Este estudio fue fundado en 2012 en China y aunque anteriormente lanzaron unos cuantos juegos exitosos en móvil y PC, donde sobresale Honkai Impact Third, seguro ni ellos esperaban el enorme éxito de Genshin Impact. miHoYo planea lanzar el juego también en Nintendo Switch y PlayStation 5. Las consolas de Xbox no están en los planes a futuro. Aunque tampoco tienes que esperar para jugar en Next Gen en este momento, pues la versión de PlayStation 4 de Genshin Impact se puede jugar en PlayStation 5 gracias a la retrocompatibilidad. Por el disco duro de estado sólido de la consola, Genshin Impact en PlayStation 5 tiene menores tiempos de carga y gráficas mucho mejores que las que se pueden tener en un móvil. Genshin Impact se mostró por primera vez en junio de 2019, justo en el E3 de ese año. Entre el anuncio y el lanzamiento se realizaron varias betas cerradas. Yu Pengchen de HoYo Mix compuso la banda sonora original del juego. Esta fue realizada por la Orquesta Filarmónica de Londres y la Orquesta Sinfónica de Shanghai. El soundtrack de 3 discos de City of Winds and Idyls se lanzó digitalmente en octubre. Hay diversos logros ocultos que solo se mostrarán hasta que el jugador los complete. Uno de los más sencillos consiste en tener 4 personajes del mismo elemento en tu configuración de grupo. Genshin Impact tiene multijugador cooperativo donde hasta 4 jugadores pueden unirse. Y lo mejor de todo es que el juego cuenta con un cross-platform, es decir, puedes jugar con tus amigos aunque tú estés en PC y alguno en PlayStation 4 o algún celular. En los primeros 10 días, Genshin Impact superó los 20 millones de usuarios. Y en un solo mes, Genshin Impact generó $250 millones de ingresos solo en dispositivos móviles. Esto lo convirtió en el juego de mayores ingresos en este periodo en móviles, superando a gigantes como Honor of Kings y PUBG Mobile. Estos números impresionantes convierten además a Genshin Impact en el segundo lanzamiento móvil más exitoso de la historia, superando incluso a Fortnite. El rey de los lanzamientos móviles continúa siendo Pokémon Go, el cual generó alrededor de $283 millones en su primer mes. Con estas cifras, Genshin Impact ya recuperó su inversión de desarrollo, que era de $100 millones. miHoYo no se confía del éxito del juego, pues seguirá agregando contenido y mejoras al juego cada 6 semanas. Próximas actualizaciones expandirán el mapa de Teyvat, adicionarán personajes y seguirán trabajando en la optimización y balance general del juego. La crítica ha elogiado la mayor parte de los elementos que componen a Genshin Impact. En general, tiene calificaciones superiores a 80 según Metacritic. No obstante, tanto la crítica como jugadores por igual han criticado el endgame del juego, es decir, el contenido que hay después de haberlo acabado. Esto es porque tienes que gastar mucho dinero para terminar las partes más difíciles. Otros jugadores se han mostrado en contra de la monetización
del juego en general, no solo del endgame, pues a pesar de que no hay competencia entre los jugadores, varios lo sienten como un pay to win. El youtuber Mtash gastó más de $7,000 canadienses, es decir, alrededor de 110,000 pesos mexicanos en Genshin Impact. Después de este importante gasto, aseguró que el juego estaba roto y que ya no usaría esta cuenta donde hizo el gasto. Ok. Existe un manga de Genshin Impact, el cual puedes leer de forma gratuita y en español desde el sitio web oficial. Genshin Impact tuvo una propia controversia con la censura y probablemente no como te la imaginas. En octubre, un streamer de Twitch descubrió que los términos que pueden ser considerados políticos en China, como Hong Kong o Taiwán, son censurados dentro del chat del juego. Esto es porque, ya que el desarrollador es chino, debe cumplir con la política de censura de aquel país. Lo curioso es que hay otras palabras censuradas que no tienen nada que ver con China, como Putin, Hitler o Stalin. ¿Qué pasará si escribes Trump? Más extraño aún, combinaciones como enemies o words, enemigos y palabras respectivamente, tampoco se pueden utilizar. A finales de diciembre, MiHoYo dio a conocer que hasta ahora los viajeros han derrotado un total de 14.413.178.335 slimes. También han derrotado 17.246.232.841 Hilichurls. También han derrotado 563.216.601 Whopperflowers. Además, se han forjado más de 18.519.657 armas. Las más populares son Crescent Pike y Prototype Archaic. ¿Y tú? ¿Ya probaste Genshin Impact? ¿Crees que se parece mucho a The Legend of Zelda Breath of the Wild? ¿Has gastado dinero real en este título? Cuéntanos de tus aventuras en este fantástico mundo en la caja de los comentarios. No te olvides de darle like al video, compartirlo, suscribirte si aún no lo has hecho y presionar la campanita para estar al tanto de las novedades. Yo soy Mariana de Atomic KO. Hasta la próxima.